Dicen que la fe es un escudo, que una cruz puede ahuyentar cualquier mal y que un hombre consagrado a Dios jamás camina solo en la oscuridad. Pero esta historia comienza precisamente cuando esa creencia se rompe. Porque hubo una noche en un pueblo olvidado entre montañas y caminos de tierra en la que un sacerdote descubrió que existen fuerzas antiguas que no tiemblan ante oraciones, no retroceden ante símbolos sagrados y no respetan la voz de la iglesia. Esa noche, frente a la ciguanaba, entendió que ni la cruz lo protegió. El sacerdote se llamaba Padre Tomás. No era un hombre débil ni ingenuo. Había pasado más de 20 años escuchando confesiones, enfrentando supersticiones, bendiciendo casas donde la gente juraba escuchar pasos, lamentos y susurros en la madrugada. Para muchos, él era el único capaz de caminar hacia lo desconocido sin bajar la mirada. Y fue precisamente por esa reputación que aceptó lo que ningún otro se atrevió a aceptar. Antes de continuar, si te atraen las historias más oscuras del folclore latinoamericano, relatos donde la fe, el miedo y lo sobrenatural chocan de frente, suscríbete ahora y deja tu like. Eso ayuda a que estas historias sigan siendo contadas, porque lo que ocurrió después con este sacerdote no es una leyenda cualquiera. Todo comenzó cuando varias personas del pueblo llegaron a la iglesia con el mismo relato. Hombres que regresaban del campo al anochecer juraban haber visto a una mujer de cabellos largos y negros, vestida de blanco, parada al borde del camino. A simple vista parecía hermosa, casi hipnótica. Algunos se acercaron creyendo que necesitaba ayuda. Ninguno volvió a ser el mismo. Los que regresaron lo hicieron pálidos, temblando, con la mirada perdida y una sola frase repitiéndose entre sus labios. No era humana. Padre Tomás escuchó cada historia con atención, pero sin mostrar miedo. Para él, aquello no era más que superstición alimentada por el alcohol, el cansancio y la culpa. Sin embargo, algo empezó a inquietarlo. Todos describían el mismo detalle. Cuando la mujer giraba lentamente, su rostro no era un rostro. Era una mueca imposible, con ojos vacíos y una sonrisa que no pertenecía a este mundo. La ciguanaba. El sacerdote conocía la leyenda. Desde niño había escuchado hablar de esa entidad que castiga a los hombres infieles, soberbios o arrogantes. Una aparición que adopta la forma de una mujer hermosa para atraerlos, solo para revelar su verdadero rostro cuando ya es demasiado tarde. Pero él siempre había enseñado que las leyendas pierden poder cuando se enfrentan con fe verdadera. Decidió entonces hacer lo impensable. No esperaría a que la ciguanaba volviera a atacar. Iría a buscarla. La noche elegida fue un viernes, poco después de la medianoche. El pueblo dormía, envuelto en un silencio tan espeso que parecía observar cada movimiento. Padre Tomás salió de la iglesia con su sotana negra, una Biblia bajo el brazo y una cruz de madera colgando firmemente de su mano. Caminó solo hacia el sendero donde habían ocurrido los encuentros. No llevó armas, no llamó a nadie. Su fe era su única protección. Mientras avanzaba, el viento comenzó a cambiar. No soplaba con fuerza, pero traía un olor extraño, húmedo, casi podrido. Los insectos dejaron de cantar. El silencio se volvió absoluto. Fue entonces cuando la vio. Estaba sentada sobre una roca, iluminada por la luna. Su cabello caía como una cortina oscura sobre sus hombros. Su vestido blanco parecía limpio, demasiado limpio para un camino de tierra. Padre Tomás se detuvo a unos metros. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero alzó la cruz con firmeza. «En el nombre de Dios», dijo con voz firme, «revela quién eres y retírate». La mujer no respondió. Se levantó lentamente, como si el tiempo se hubiera vuelto espeso. Dio un paso hacia él, luego otro. Padre Tomás comenzó a recitar oraciones en voz alta, pasajes que había pronunciado cientos de veces en exorcismos menores. Pero algo era diferente. Cada palabra parecía perder fuerza en el aire. Cuando la mujer levantó el rostro, el sacerdote entendió su error. Su cara no era humana, sus ojos no reflejaban luz alguna. Su boca se abrió demasiado,
más de lo que un rostro debería permitir, revelando una sonrisa imposible. Y entonces habló, no con palabras, sino con una sensación, un peso aplastante sobre el pecho, un recuerdo tras otro invadiendo la mente del sacerdote, culpa, dudas, pensamientos que jamás había confesado. La ciguanaba no atacaba el cuerpo primero, atacaba el alma. Padre Tomás intentó avanzar, levantar la cruz más alto, pero sus piernas temblaban. Por primera vez en su vida, sintió miedo verdadero. No miedo físico, sino la certeza de que estaba frente a algo que no respondía a las reglas que él conocía. La entidad dio otro paso. El aire se volvió helado. La cruz comenzó a pesar como si estuviera hecha de piedra. La ciguanaba se detuvo frente a él, inclinó ligeramente la cabeza y dejó escapar una risa baja, profunda, que no sonaba como una risa humana. En ese instante, Padre Tomás entendió la verdad que nadie quería aceptar. No todas las fuerzas temen a Dios, y no todas las maldiciones pueden ser expulsadas. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, el sacerdote fue encontrado al borde del camino, inconsciente, con la cruz aún apretada entre los dedos. Pero algo había cambiado. Desde esa noche, jamás volvió a ser el mismo. Y esta apenas es la primera parte de lo que realmente ocurrió cuando un hombre de fe se atrevió a enfrentar a la ciguanaba. Cuando Padre Tomás despertó, no estaba en la iglesia. No estaba en su cama. Estaba tendido sobre la tierra fría, con el amanecer filtrándose entre los árboles y el canto distante de los gallos anunciando un nuevo día que, para él, ya no era igual. Su cuerpo estaba rígido, como si hubiera pasado horas paralizado, y su cabeza latía con una presión insoportable, como si algo hubiese dejado una marca invisible dentro de su mente. Los campesinos que lo encontraron dudaron incluso en tocarlo. Algunos hicieron la señal de la cruz antes de acercarse. Otros murmuraban oraciones en voz baja, convencidos de que aquello no había sido un simple desmayo. Cuando finalmente lo llevaron de regreso al pueblo, el sacerdote no habló. Sus labios se movían apenas, como si siguiera rezando, pero no emitía sonido alguno. Durante los días siguientes, Padre Tomás permaneció encerrado en la sacristía. Rechazó visitas, rechazó comida. Solo bebía agua y pasaba horas sentado frente al altar, observando la cruz, con una expresión que nadie había visto antes en él. Ya no era serenidad, era duda. Una duda profunda, corrosiva, que se le había instalado en el pecho. Las personas comenzaron a notar pequeños cambios. El sacerdote ya no caminaba de noche. Evitaba bendecir casas después del atardecer. En sus sermones, dejó de hablar del mal como algo lejano y comenzó a describirlo como una presencia cercana, antigua, paciente. Algunos fieles se inquietaron. Otros sintieron miedo. Porque cuando un hombre de fe empieza a temer, algo grave ha ocurrido. Una noche, mientras el pueblo dormía, Padre Tomás despertó sobresaltado. Había soñado con ella, no como la mujer hermosa del camino, sino como realmente era. Sin forma definida, con un rostro que cambiaba constantemente, como si estuviera hecho de recuerdos robados. En el sueño, la ciguanaba no lo atacaba, solo lo observaba. Y eso era peor. Se levantó empapado en sudor y caminó hasta su escritorio. Abrió un viejo cajón que llevaba años sin tocar. Dentro había libros antiguos, manuscritos heredados de otros sacerdotes, relatos que nunca se leían en voz alta, historias que la iglesia prefería no discutir. Allí, entre páginas amarillentas, comenzó a leer sobre encuentros anteriores con la ciguanaba, y fue entonces cuando entendió su segundo error. La leyenda no hablaba solo de castigo a hombres infieles, hablaba de algo más profundo. La ciguanaba no atacaba por deseo, atacaba por desequilibrio. Se manifestaba cuando alguien, por soberbia o certeza absoluta, creía tener dominio sobre fuerzas que no comprendía. No era una simple aparición, era una advertencia.
Cada relato coincidía en un punto aterrador. Aquellos que la enfrentaban directamente jamás salían ilesos. Algunos perdían la razón, otros desaparecían, y los pocos que sobrevivían cargaban con una marca invisible que los separaba del resto del mundo. Padre Tomás cerró el libro con manos temblorosas. Por primera vez, consideró la posibilidad de que su fe, aunque sincera, no fuera suficiente. Y ese pensamiento lo llenó de culpa. ¿Cómo podía un sacerdote dudar? ¿Cómo podía aceptar que existieran fuerzas que no respondían ni a la cruz ni a la palabra divina? Esa misma semana, el pueblo volvió a ser sacudido por otro suceso. Un joven fue encontrado al amanecer, de rodillas frente al río, murmurando incoherencias. Decía que había seguido a una mujer hermosa hasta el agua, que ella le había hablado con la voz de su madre y que cuando intentó tocarla, vio su verdadero rostro reflejado en el río. La ciguanaba había regresado. El miedo se extendió como una enfermedad silenciosa. Las mujeres prohibieron a sus hijos salir de noche. Los hombres dejaron de beber en los caminos. Nadie caminaba solo después del anochecer, y todos miraban a la iglesia esperando una respuesta. Padre Tomás sabía que no podía huir. Sabía que lo que había comenzado aquella noche aún no había terminado. Pero también entendió que enfrentarla de la misma forma sería repetir el mismo error. No se trataba de expulsarla. Se trataba de comprenderla. Decidió entonces hacer algo que jamás había hecho antes. No buscaría a la ciguanaba como sacerdote. La buscaría como hombre. Se quitó la sotana, guardó la cruz, dejó la Biblia sobre el altar. Aquella noche salió del pueblo vestido como cualquier otro campesino, sin símbolos, sin protección visible. No para desafiarla, sino para escucharla. El camino estaba envuelto en una neblina espesa. Cada paso parecía más pesado que el anterior. El silencio volvía a ser absoluto, y entonces, como si siempre hubiera estado allí, la vio de nuevo. Esta vez no estaba sentada. Caminaba lentamente, de espaldas a él. Su silueta se recortaba contra la oscuridad como una sombra viva. Padre Tomás sintió el impulso de huir, pero avanzó. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que se detuviera, pero siguió. Cuando ella se giró, no mostró el rostro monstruoso. Mostró uno humano, hermoso, triste. Sus ojos brillaban con una melancolía antigua, como si cargara siglos de condena. Y por primera vez habló con palabras. «¿Por qué vuelves?», preguntó con una voz suave, casi compasiva. El sacerdote tragó saliva. «Porque cometí un error», respondió. «Creí que podía juzgarte sin entenderte». La ciguanaba lo observó en silencio. El aire se volvió pesado, como si el mundo contuviera la respiración. Luego sonrió. No una sonrisa cruel, una sonrisa cansada. Y por eso siempre repiten el mismo destino. Era una historia viva, una condena que se alimentaba del orgullo humano. Y, sin saberlo, había cruzado un límite del que ya no podría regresar, porque esa noche, al escucharla, dejó de ser solo un testigo. Y lo que la ciguanaba estaba a punto de revelarle cambiaría para siempre su fe, su destino y el del pueblo entero. Padre Tomás no volvió al pueblo esa noche. Permaneció allí, frente a la ciguanaba, sintiendo que cada segundo que pasaba lo alejaba un poco más del mundo que conocía. El aire alrededor parecía distorsionado, como si el tiempo no funcionara de la misma forma en su presencia. Fue entonces cuando ella comenzó a explicar lo que nadie jamás había entendido por completo: las reglas. Porque la ciguanaba no aparece al azar, no persigue por capricho. Ella sigue normas antiguas, más viejas que la iglesia, más viejas que los nombres que los hombres le dieron. Y todo aquel que ignora esas reglas está condenado desde el momento en que la ve. La primera regla es la más peligrosa, porque es invisible. La ciguanaba solo se manifiesta ante aquellos que, consciente o inconscientemente, se sienten moralmente superiores.
No importa si es un borracho, un infiel, un mentiroso o un sacerdote. En el instante en que alguien cree que está por encima del juicio, ella aparece. No como monstruo, sino como tentación, hermosa, familiar, reconocible. Por eso adopta rostros conocidos. Madres, esposas, amantes perdidas. No lo hace para seducir el cuerpo, sino para desarmar el alma. Cuando el hombre baja la guardia emocionalmente, cuando confía, ahí comienza la verdadera condena. La segunda regla es el silencio. Nadie debe hablar de ella antes del encuentro. Las historias susurradas, las advertencias vagas, los cuentos contados a medias son una forma de protección. Pero cuando alguien pronuncia su nombre con arrogancia, cuando la desafía o la invoca como si fuera un mito inofensivo, la llama directamente, y ella siempre responde. Padre Tomás recordó, con un nudo en la garganta, cuántas veces había mencionado su nombre desde el púlpito, cuántas veces había ridiculizado la leyenda, cuántas veces había usado la fe como escudo, creyendo que eso lo hacía intocable. Cada palabra suya había sido una invitación. La tercera regla es la mirada. Nunca debes mirarla cuando revela su verdadero rostro. Ese es el instante más crítico. Porque el horror que muestra no está hecho solo para asustar. Está diseñado para quebrar la mente. Quien sostiene la mirada pierde algo para siempre. Algunos pierden la razón, otros pierden el camino de regreso, y unos pocos pierden la fe. Ella le explicó que el rostro monstruoso no es una transformación, es un reflejo, un espejo del miedo más profundo de quien la observa. Nadie ve exactamente el mismo rostro, cada condenado ve aquello que más lo destruye por dentro. Padre Tomás entendió entonces por qué había sentido ese vacío en el pecho desde la primera noche. No era miedo a la muerte, era miedo a descubrir que su fe no era tan sólida como creía. La cuarta regla es el camino. La Sihuanaba solo puede ser seguida una vez. Si alguien intenta huir, ella lo deja ir. Si alguien la persigue por curiosidad, por deseo o por desafío, queda marcado. El camino que ella recorre no existe en los mapas. Es un sendero entre mundos, y quien lo pisa no vuelve a caminar igual. Muchos hombres que sobrevivieron a ese camino regresaron al pueblo, pero nunca más reconocieron su hogar. Sentían que algo no encajaba, que la realidad estaba apenas desplazada, como si ya no pertenecieran del todo a este lado. La quinta regla es la más cruel. Nadie puede salvar a otro del encuentro. Ni oraciones, ni rituales, ni cruces, ni bendiciones funcionan una vez que la Sihuanaba ha elegido a alguien. La condena es individual, personal, intransferible. Por eso la cruz no protegió a Padre Tomás. La Sihuanaba lo observaba mientras hablaba, como una maestra cansada repitiendo una lección antigua. No había rabia en su voz, solo certeza. Ella no se veía a sí misma como un demonio, se veía como equilibrio, castigo para el exceso humano, recordatorio de que hay fuerzas que no responden a la moral de los hombres. Entonces reveló algo aún más perturbador. Dijo que la Iglesia no la combate porque no puede, que desde hace siglos, sacerdotes, chamanes y brujos habían intentado entenderla, controlarla o expulsarla. Todos fracasaron, porque la Sihuanaba no pertenece al reino del bien ni del mal, pertenece al de la consecuencia. Padre Tomás sintió como su mundo se desmoronaba lentamente. Toda su vida había estado basada en la idea de que el mal podía ser enfrentado, nombrado y vencido. Pero frente a él había algo que no quería ser vencido. Solo cumplía su función. Ella se acercó un paso más. El frío se volvió insoportable, y entonces pronunció la última regla, la que casi nadie conoce porque casi nadie vive lo suficiente para contarla. La sexta regla es la elección final. Después del encuentro, el marcado siempre tiene dos caminos: negar lo ocurrido y perderse lentamente, consumido por la locura o el miedo. O aceptar la verdad y cargar con ella. Pero aceptar tiene un precio, porque quien acepta deja de pertenecer completamente al mundo humano. Los que aceptan se convierten en guardianes silenciosos de la leyenda. Viven entre la gente,
pero nunca vuelven a ser iguales. Ven señales donde otros no ven nada. Sienten presencias antes de que aparezcan. Y saben cuando ella está cerca. Padre Tomás comprendió, en ese instante, que su vida anterior había terminado. Ya no podía volver a ser solo un sacerdote. Ya no podía predicar con la misma seguridad. Había visto demasiado. Había entendido demasiado. La Sihuanaba dio un paso atrás. Su forma comenzó a desdibujarse, como humo arrastrado por el viento. Antes de desaparecer por completo, lo miró por última vez. «Ahora sabes», dijo. Y el conocimiento siempre cobra su precio. Cuando el sacerdote quedó solo en el camino, cayó de rodillas. No rezó, no pidió perdón. Solo respiró, intentando aceptar que el mundo era mucho más grande, más oscuro y más complejo de lo que jamás le habían enseñado. Y mientras el amanecer comenzaba a asomarse, algo dentro de él despertó. No era fe, no era miedo, era responsabilidad. Porque desde esa noche, Padre Tomás supo algo que cambiaría el destino del pueblo. La Sihuanaba volvería, y cuando lo hiciera, él tendría que decidir de qué lado del camino permanecer. El regreso de Padre Tomás al pueblo no fue celebrado. Nadie lo esperaba, y aún así, cuando apareció caminando por la calle principal, su sola presencia provocó un silencio extraño, casi instintivo. Las personas dejaron de hablar. Algunos bajaron la mirada, otros hicieron la señal de la cruz sin saber por qué. Algo en él había cambiado, y aunque nadie podía señalar qué era, todos lo sentían. Su rostro estaba más pálido, sus ojos más hundidos, como si no hubiera dormido en días. Pero no era cansancio, era carga. Cada paso que daba parecía medirlo, como si temiera pisar un lugar indebido. Desde el encuentro con la Sihuanaba, el mundo ya no se le presentaba como antes. Las sombras parecían más densas, los sonidos nocturnos más cercanos. Y el silencio ahora hablaba. La primera señal apareció esa misma noche. Un hombre fue encontrado desorientado cerca del río, murmurando palabras sin sentido, con los ojos abiertos pero vacíos. Decía haber visto a una mujer lavándose el cabello bajo la luna, cantando una melodía antigua que le heló la sangre. Cuando intentó acercarse, ella se dio la vuelta. No gritó, no corrió, simplemente lo miró, y eso fue suficiente para quebrarlo. Padre Tomás lo visitó al amanecer. Al escuchar la descripción, supo la verdad. La Sihuanaba había vuelto a caminar entre los vivos. En los días siguientes, los rumores comenzaron a multiplicarse. Una mujer que desapareció camino a casa. Un jinete que juró haber seguido a alguien hasta perderse en el monte. Un niño que despertó llorando, diciendo que una señora sin rostro lo observaba desde la ventana. El pueblo entero comenzó a vivir con una sensación constante de amenaza invisible. Lo más inquietante era que la Sihuanaba no atacaba de inmediato. Se mostraba, observaba, probaba, como si estuviera eligiendo. Padre Tomás entendió entonces algo fundamental. Ella no solo castigaba a individuos. Cuando aparecía con frecuencia, era porque el equilibrio del lugar estaba roto. El pueblo mismo había sido marcado. Durante una misa dominical, mientras el sacerdote hablaba frente a la congregación, sintió una presión en el pecho. No era miedo, era urgencia. Comprendió que debía advertirlos, pero no podía decirlo todo. Las reglas seguían vigentes. Nombrarla directamente sería invocarla con más fuerza, así que habló en metáforas. Habló del orgullo, del engaño, de la soberbia disfrazada de fe. Les dijo que no todo mal se vence con palabras sagradas, que algunas fuerzas solo se respetan manteniendo distancia. Algunos escucharon, otros se incomodaron, unos pocos se burlaron. Fue en ese momento, justo después de una frase especialmente dura, cuando hizo una pausa breve, miró a la gente y dijo algo distinto, algo más humano, algo que rompía la solemnidad sin romper la historia. Dijo que si sentían que estas historias debían ser contadas, si creían que recordar las antiguas advertencias
podía proteger a otros que no olvidaran apoyar esas palabras, porque mientras más personas escuchan, más fuerte se mantiene viva la memoria colectiva. Luego continuó, como si nada hubiera pasado. Nada. Esa misma noche, una cruz apareció caída frente a la iglesia. Nadie la había tocado. Nadie había oído nada. Simplemente estaba en el suelo, partida en dos. El pánico comenzó a instalarse lentamente. Las personas dejaron de caminar solas al anochecer. Las puertas se cerraban antes del atardecer. Los rezos aumentaron, pero también lo hicieron las discusiones, las acusaciones, los secretos que salían a la superficie. La presencia de la Sihuanaba no solo traía miedo, traía verdad. Y la verdad, cuando no se está preparado, destruye. Padre Tomás empezó a notar algo más inquietante aún. Podía sentir, cuando ella estaba cerca, un frío súbito, un zumbido leve en los oídos, una sensación de ser observado desde varios ángulos a la vez. Era la marca de quien había aceptado el conocimiento. Una madrugada, mientras caminaba hacia una casa donde lo habían llamado por una supuesta posesión, la vio, no de frente, no del todo. Solo su silueta reflejada en un charco de agua. No lo miró, no habló, pero sonrió, y en esa sonrisa había una advertencia clara. El tiempo se estaba agotando. Comprendió entonces que el pueblo estaba entrando en la segunda fase de la leyenda, la fase en la que las decisiones importan, donde negar ya no es una opción, porque cuando la Sihuanaba camina libremente, no todos sobreviven. Y no todos los que sobreviven siguen siendo humanos del todo. Padre Tomás sabía que pronto tendría que hacer algo que jamás había hecho. Algo que pondría en duda todo lo que era. Algo que podría salvar a algunos, o condenarlos a todos. Y mientras el viento nocturno recorría las calles vacías, una pregunta comenzó a circular en silencio por cada rincón del pueblo, aunque nadie se atrevía a decirla en voz alta. ¿Qué ocurre cuando ni la cruz, ni la fe, ni el arrepentimiento son suficientes? La respuesta se acercaba, y no venía sola. La madrugada siguiente amaneció sin pájaros. No fue una metáfora, ni una sensación subjetiva. Simplemente no había cantos. El pueblo despertó envuelto en un silencio antinatural, pesado, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Padre Tomás lo notó apenas abrió los ojos. Algo estaba mal. No era una sospecha, era certeza. Se levantó con dificultad. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente permanecía inquieta, alerta, como si ya no supiera descansar. Desde el encuentro con la Sihuanaba, el sueño había dejado de ser refugio. Cada vez que cerraba los ojos, veía reflejos de agua, cabellos interminables y una sonrisa que no pertenecía a ningún rostro humano. Salió de la casa parroquial antes del amanecer. El suelo estaba húmedo, aunque no había llovido. Al caminar, sintió que cada paso resonaba más de lo normal, como si el pueblo entero estuviera vacío. Fue entonces cuando vio la primera señal definitiva. Frente a la escuela, una huella, no de zapatos, no de animal, una huella alargada, deformada, como si alguien hubiera caminado descalzo, pero con los pies torcidos hacia atrás. Padre Tomás se arrodilló lentamente. No necesitaba confirmación. Esa era una de las marcas más antiguas de la leyenda. Cuando aparecían esas huellas, significaba que la Sihuanaba ya no solo observaba, estaba cazando. A media mañana, encontraron el cuerpo de Julián, un joven conocido por su arrogancia y sus noches de excesos. No estaba mutilado, no había sangre, pero su rostro estaba congelado en una expresión de horror absoluto, los ojos abiertos de par en par, la boca torcida en un grito silencioso. Los ancianos lo entendieron de inmediato. No había sido asesinado. Había sido visto. El miedo dejó de ser rumor. Se volvió realidad tangible. Las personas comenzaron a reunirse frente a la iglesia, buscando respuestas que nadie quería dar. Algunos exigían rezos públicos. Otros pedían que el sacerdote se fuera, convencidos de que su regreso había traído la desgracia. Padre Tomás escuchó todo en silencio. Sabía que la leyenda siempre buscaba dividir antes de destruir. Esa noche, mientras el pueblo discutía,
La ciguanaba apareció otra vez. Esta vez no fue cerca del río. Fue dentro del pueblo. Una mujer juró haberla visto sentada frente a su casa, peinándose lentamente, mirándose en un espejo que no reflejaba su rostro, sino el de quien la observaba. El espejo mostraba verdades, pecados ocultos, deseos nunca confesados, y quienes miraban demasiado no volvían a ser los mismos. Padre Tomás comprendió algo aterrador. La ciguanaba no estaba castigando solo la infidelidad o la soberbia, como decían las versiones populares. Estaba castigando la hipocresía, el engaño interno, aquellos que fingían ser algo que no eran. Y en ese momento, el sacerdote sintió el peso de una verdad insoportable. Él también estaba marcado. Esa madrugada, decidió enfrentarse a lo inevitable. No con rezos, no con símbolos, sino con conocimiento. Buscó a doña Mercedes, la mujer más anciana del pueblo, guardiana de historias que nunca fueron escritas. Ella lo recibió sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando desde hacía años. Le dijo que la ciguanaba no podía ser expulsada, solo contenida, y que el precio nunca era pequeño. La anciana habló de un ritual antiguo, prohibido incluso entre los que conocían la leyenda. Un acto que exigía un sacrificio, no de sangre, sino de identidad. Alguien debía mirarla de frente, aceptar verla tal como era, y sobrevivir. Pero quien lo hiciera, jamás volvería a ser completamente humano. Padre Tomás entendió el mensaje. La leyenda no se combate, se hereda. Mientras la noche volvía a caer sobre el pueblo, un silbido suave recorrió las calles. No era viento, no era animal, era una advertencia. La ciguanaba sabía que él había descubierto demasiado, y esta vez no iba a esconder su rostro. La historia había cruzado el punto de no retorno, y el verdadero sacrificio aún no había comenzado. La noche en que el ritual debía comenzar no llegó de golpe. Se deslizó lentamente sobre el pueblo, como una mano negra cerrándose alrededor de una garganta que ya no podía gritar. Las luces se apagaron una a una, no por decisión de los habitantes, sino porque simplemente dejaron de funcionar. El silencio volvió a instalarse, más denso que nunca, y con él una certeza compartida por todos. Algo estaba a punto de romperse para siempre. Padre Tomás caminó solo hacia la vieja capilla abandonada en los límites del pueblo. No llevaba crucifijo, no llevaba Biblia, solo una vela, un cuenco de barro y las palabras que doña Mercedes le había susurrado al oído, palabras tan antiguas que parecían doler al ser recordadas. Cada paso le pesaba como si caminara sobre agua espesa, y aún así, no se detuvo. Sabía que, si dudaba, la ciguanaba lo encontraría primero. La capilla estaba en ruinas, devorada por el tiempo y la humedad. El techo había colapsado en varias partes, dejando entrar la luna, que esa noche brillaba con un tono pálido, enfermizo. En el centro del lugar, Padre Tomás trazó el círculo con sal y ceniza, mezcladas con tierra del río. El círculo no era protección, era invitación, un límite que marcaba el punto exacto donde lo humano y lo inhumano podían encontrarse sin destruirse de inmediato. Encendió la vela. La llama no tembló. Eso fue lo primero que lo aterrorizó de verdad. Normalmente, el fuego reacciona. Al viento, al movimiento, al miedo. Pero esa llama permanecía inmóvil, como si el aire mismo hubiera sido suspendido. Padre Tomás sintió que ya no estaba solo, aunque no viera nada. La presencia se manifestó primero como un cambio en la temperatura, luego como un peso sobre el pecho. Finalmente, como un susurro que no provenía de ningún lugar específico. No dijo su nombre. Nunca lo hacía. El reflejo apareció antes que la figura. En el cuenco de barro, el agua comenzó a ondularse, mostrando un rostro que no era el suyo. Era más joven, más orgulloso, un rostro lleno de certezas. El sacerdote comprendió el verdadero propósito del ritual en ese instante. La ciguanaba no se manifestaba para castigar el cuerpo, sino para devorar la identidad, para mostrarle a cada víctima quién creía ser y luego arrancárselo. El cabello cayó primero,
como una cascada negra que parecía no tener fin. Luego, la silueta femenina emergió de la oscuridad, hermosa en una forma casi insoportable. Su vestido blanco estaba intacto, pero no reflejaba la luz, la absorbía. Cuando alzó el rostro, Padre Tomás no desvió la mirada. Sabía que ese sería el final, pero no lo fue. Lo que vio no fue un monstruo, fue un espejo. La Sihuanaba tenía su propio rostro. No exactamente igual, pero lo suficiente para que el golpe fuera devastador. La misma forma de los ojos, la misma expresión contenida, la misma tristeza enterrada bajo capas de fe y disciplina. Comprendió entonces la verdad que nadie había querido aceptar. La lenda no nace del pecado externo, sino de la negación interna. La Sihuanaba era la forma que tomaba el rechazo a la propia verdad. Ella habló, pero no con palabras. Las imágenes inundaron la mente del sacerdote. Vio momentos que había enterrado durante años, decisiones tomadas por miedo, silencios que se volvieron cómplices, fe utilizada como refugio para no enfrentar su propia fragilidad. Y en cada imagen, ella estaba allí, observando, esperando. El ritual exigía una elección. Podía cerrar los ojos y perderse, como todos los demás, o podía aceptar. Padre Tomás dio un paso adelante, saliendo del círculo. El aire volvió a moverse de golpe, como si el mundo respirara de nuevo. La Sihuanaba retrocedió apenas, sorprendida. Nadie había hecho eso antes. Nadie había renunciado a la protección sabiendo el precio. Cuando ella alargó la mano, él no huyó. El contacto fue frío, no como el hielo, sino como la ausencia total de calor. Sintió que algo se desprendía de su interior, no físicamente, sino en un plano más profundo. Sus recuerdos comenzaron a fragmentarse, no los hechos, sino las emociones, el miedo, el orgullo, incluso la fe. Todo se diluía, dejando una calma aterradora. La transformación no fue visible. No hubo gritos, no hubo sangre, solo silencio. Cuando la Sihuanaba retiró la mano, su rostro cambió por primera vez. No mostró rabia, ni triunfo. Mostró cansancio, como si hubiera completado un ciclo que llevaba siglos repitiéndose. Su figura comenzó a desvanecerse, disolviéndose en el aire como niebla al amanecer. Padre Tomás cayó de rodillas. No sentía dolor, no sentía culpa, y eso fue lo que más lo asustó. Al amanecer, el pueblo despertó distinto. Los pájaros regresaron. El río volvió a fluir con normalidad. Las huellas invertidas desaparecieron. Los ancianos comprendieron que la lenda había sido contenida, pero no destruida. Nunca lo era. Padre Tomás volvió caminando, pero algo en su andar había cambiado. Sus ojos ya no reflejaban temor, tampoco fe, reflejaban conocimiento. Un conocimiento que no podía compartirse sin consecuencias. Doña Mercedes lo vio pasar y bajó la mirada. Ella sabía. El ritual había funcionado, pero el precio aún no se revelaba por completo. Porque quien sobrevive al encuentro con la Sihuanaba no vuelve a pertenecer al mismo mundo. Se convierte en frontera, en guardián, en advertencia viviente. Esa noche, mientras el pueblo dormía en paz por primera vez en semanas, Padre Tomás se miró en el espejo y no vio nada reflejado. La lenda había cambiado de forma y ahora respiraba dentro de él. El pueblo tardó días en entender que la calma que había regresado no era paz, sino una tregua. Las noches volvieron a ser silenciosas, sí, pero no naturales. No se escuchaban grillos, no se escuchaba el viento. Era como si la oscuridad hubiese aprendido a contenerse, a observar desde lejos, esperando el momento exacto para volver a respirar con fuerza. Padre Tomás siguió celebrando misa cada mañana. Su voz era firme, clara, pero algo en su tono había cambiado. Ya no hablaba desde la fe, sino desde la certeza. Los fieles lo notaban. No sabían explicar por qué, pero sentían que sus palabras pesaban más, como si cada frase llevara una advertencia invisible. Los niños fueron los primeros en darse cuenta. Dejaron de acercarse al altar.
no por miedo consciente, sino por instinto. Algo en la presencia del sacerdote los inquietaba. Cuando él pasaba, el aire parecía volverse más frío, más denso. No era maldad, era profundidad, como mirar un pozo y no ver el fondo. Las mujeres mayores comenzaron a rezar en silencio cuando él entraba a una habitación. Los hombres evitaban cruzar su mirada por mucho tiempo, y doña Mercedes, la única que conocía el precio real del ritual, no volvió a hablarle jamás. Cada vez que lo veía, hacía la señal de la cruz, pero no hacia él, sino hacia el suelo, porque lo que había regresado de la capilla no era exactamente un hombre. La Sihuanaba había sido contenida, pero su esencia no se destruye. Se transfiere, se fragmenta, se adhiere a aquello que puede soportarla. Y Padre Tomás, al aceptar el ritual completo, se había convertido en un receptáculo imperfecto, pero funcional. Las visiones comenzaron poco después. No eran sueños, eran interrupciones. Momentos en los que el mundo parecía detenerse por un segundo y una imagen se imponía sobre la realidad. Un rostro que no pertenecía al presente. Un camino de tierra cubierto de huellas que iban en dirección contraria. Un silbido lejano, casi inaudible, que no seguía las reglas del sonido. Padre Tomás entendió que había heredado algo más que conocimiento. Había heredado vigilancia. La leyenda ya no necesitaba manifestarse físicamente. Ahora observaba a través de él. Cada pecado oculto, cada traición silenciosa, cada deseo negado comenzaba a resonar en su interior como un eco incómodo. No podía apagarlo, no podía ignorarlo. Lo sentía en el pecho, como un pulso ajeno marcando el ritmo de su propia existencia. Una noche, un hombre tocó la puerta de la iglesia. No pidió confesión, pidió protección. Dijo que había visto a una mujer en el camino, hermosa, inmóvil, esperándolo. Dijo que su voz no salía de su boca, sino de su mente. Dijo que al mirarla a los ojos, sintió que ella ya lo conocía, que sabía cosas que nadie más sabía. Padre Tomás no lo tranquilizó, no le dijo que rezara, no le ofreció absolución. Solo le hizo una pregunta. ¿Qué estás escondiendo de ti mismo? El hombre se quebró, cayó de rodillas, lloró como un niño, confesó infidelidades, mentiras, culpas que llevaba años enterrando. Al terminar, la presión desapareció. No volvió a ver a la mujer. Ese fue el momento en que el sacerdote comprendió la nueva forma de la leyenda. La Sihuanaba ya no castigaba directamente, advertía, tentaba, obligaba a enfrentar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Y si la persona huía, entonces sí, ella volvía. El pueblo comenzó a cambiar. Las peleas disminuyeron. Las traiciones se confesaban antes de concretarse. Algunos hombres abandonaron el lugar sin explicación, incapaces de soportar la sensación constante de estar siendo observados. Los ancianos decían que el mal se había vuelto más inteligente, más selectivo, pero el equilibrio tenía un costo. Padre Tomás empezó a desvanecerse lentamente de sí mismo, no físicamente, sino emocionalmente. Las risas le resultaban ajenas, el placer irrelevante, la fe distante, no porque la hubiera perdido, sino porque había visto algo que la fe no explica. Una madrugada se miró nuevamente en el espejo. Esta vez vio algo, no su reflejo completo, sino fragmentos, como si su imagen estuviera compuesta por capas que ya no encajaban del todo. En sus ojos, por un instante, apareció el brillo que los aldeanos describían en la criatura. No malicia, reconocimiento. Comprendió entonces la última fase de la condena. El guardián nunca envejece como los demás. El tiempo pasa distinto para quien sostiene una frontera entre mundos. Mientras el pueblo crecía, cambiaba, se renovaba, él permanecía igual. Décadas comenzaron a acumularse sin dejar marca visible. Los niños que le temían crecieron, tuvieron hijos, y esos hijos también lo evitaron. La historia comenzó a deformarse. Ya no hablaban del ritual, ya no hablaban de doña Mercedes. Solo decían que había un sacerdote que siempre estaba allí, que nadie recordaba haber visto llegar.
que conocía secretos que nadie había contado, que cuando alguien mentía frente a él, sentía náuseas, que cuando alguien traicionaba, tenía pesadillas con una mujer de cabello negro. La lenda se adaptaba, porque las lendas no mueren, solo cambian de voz. Y en los momentos más silenciosos de la noche, cuando el pueblo dormía y la frontera entre lo real y lo oculto se volvía delgada, Padre Tomás sentía una presencia a su lado. Ya no como amenaza, como recordatorio. La Sihuanaba no había sido vencida, había sido integrada. Y el verdadero castigo no era el miedo, era la eternidad consciente. Saber que mientras exista deseo, mentira y traición, alguien tendrá que observar, y ese alguien ya no podía huir. El tiempo dejó de avanzar como lo hacía antes. No fue un evento brusco, ni un instante marcado por relámpagos o gritos. Fue una comprensión lenta, pesada, que se asentó en el espíritu de Padre Tomás como una certeza imposible de ignorar. Ya no pertenecía al pueblo del todo, pero tampoco a aquello que vigilaba. Existía en medio, sosteniendo un equilibrio que nadie más podía ver, pero que todos sentían. Las generaciones pasaron, las casas fueron reconstruidas, los caminos de tierra se convirtieron en asfalto, llegaron antenas, luces eléctricas, motores que rompían el silencio antiguo. Y aún así, cada vez que alguien mentía con intención oscura, cada vez que un deseo prohibido nacía en el corazón equivocado, algo se agitaba en el aire, como una vibración imperceptible. La leyenda seguía viva, adaptada al nuevo mundo, respirando a través de la memoria colectiva. Padre Tomás observaba todo desde la distancia de quien ya no mide el tiempo en años, sino en consecuencias. Sabía cuándo intervenir y cuándo callar. Sabía que no todos merecían advertencia. Algunos necesitaban aprender de la forma más dura, y en esos casos, él no hacía nada. Solo escuchaba el silbido lejano, ese sonido que nunca se acercaba demasiado, pero que siempre estaba ahí, recordándole que no estaba solo. Una noche, muchos años después de la desaparición definitiva de doña Mercedes, una joven llegó a la iglesia. No traía miedo en el rostro, sino desafío. Dijo que no creía en historias, que había oído hablar de mujeres que aparecían en los caminos, de sacerdotes que nunca envejecían, de castigos invisibles. Dijo que todo eso eran cuentos para controlar a la gente. Sonrió mientras hablaba, segura de sí misma, convencida de que la razón siempre vence al mito. Padre Tomás no la contradijo. Solo le preguntó si había venido sola. La joven dudó por primera vez. Dijo que alguien la había seguido, que había sentido pasos detrás de ella, pero que al mirar no vio a nadie. Dijo que el aire se había vuelto pesado, como si algo la empujara a avanzar. El sacerdote la miró con una mezcla de compasión y resignación. Le explicó, con voz serena, que las leyendas no existen para ser creídas, sino para ser vividas. Que no buscan fe, buscan coherencia. La joven no regresó a su casa esa noche. A la mañana siguiente, fue encontrada viva, sentada al borde del camino, mirando al vacío. No hablaba, no lloraba, no parecía herida, pero algo se había quebrado en su interior. Los médicos no encontraron explicación. Los psicólogos tampoco. Solo Padre Tomás entendió. Ella había visto. No había sido castigada, pero había sido marcada. Ahora sabía que hay verdades que no se pueden desmentir una vez reveladas. Con el paso del tiempo, comenzaron a circular versiones distintas de la historia. Algunos decían que la Sihuanaba había sido un demonio antiguo. Otros, que era un espíritu creado por la culpa humana. Algunos afirmaban que el sacerdote era un santo. Otros, que era parte de la maldición. Ninguna versión estaba completamente equivocada. Ninguna estaba completamente correcta, porque las leyendas verdaderas no son blancas ni negras. Son grises, como la conciencia. Padre Tomás empezó a sentir el peso final de su rol. No como cansancio físico, sino como una saturación del alma. Había visto demasiadas verdades. Había sostenido demasiados secretos ajenos. Y entendió que incluso los guardianes tienen un límite.
No podían abandonar su puesto, pero podían transferirlo. Una noche, el silbido cambió. No fue más fuerte, no fue más cercano, fue distinto. Tenía intención. ¡Llamado! Padre Tomás caminó hacia el borde del pueblo, hacia el antiguo camino que ya casi nadie usaba. Allí, bajo la luz tenue de la luna, vio una figura que no necesitaba presentación. No tenía forma definida, no tenía rostro claro, pero su presencia era inconfundible. No era la ciguanaba, como se la describía en las historias. Era algo más profundo, más antiguo. El origen. No hablaron con palabras. El intercambio fue silencioso, absoluto. Una comprensión mutua de que el ciclo debía continuar, que el equilibrio no se sostiene solo, que siempre habrá alguien dispuesto a mirar hacia otro lado, y alguien que tendrá que mirar de frente. Padre Tomás aceptó lo inevitable. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con una noticia extraña. El sacerdote había desaparecido. No había signos de lucha, no había despedidas. La iglesia quedó intacta, pero vacía. Durante días, algunos afirmaron verlo en la distancia, caminando entre la neblina, deteniéndose a observar a quienes mentían con demasiada facilidad. Con el tiempo, un nuevo sacerdote llegó, joven, inexperto, lleno de fe. Al principio, nada parecía fuera de lugar, pero poco a poco comenzó a notar cosas. Sueños inquietantes, silencios densos, miradas que parecían saber demasiado, y una sensación constante de que el pueblo estaba siendo observado por algo que no se iba. La leyenda no había terminado, solo había cambiado de forma, porque mientras exista traición, deseo oculto y arrogancia humana, la ciguanaba seguirá caminando entre nosotros. No siempre como castigo, a veces como advertencia, a veces como reflejo, y siempre, siempre, como recordatorio de que hay límites que no deben cruzarse. Si esta historia logró atraparte, si sentiste ese frío incómodo que solo las leyendas verdaderas provocan, suscríbete al canal y deja tu like ahora mismo. Aquí seguimos contando historias que no buscan asustar por ruido, sino por verdad. Porque algunas leyendas no se inventaron para entretener, sino para que nunca las olvidemos.